Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Continuando con la clase del curso de elaboración de formas farmacéuticas, en este caso vamos a tener el tema de lo que es sistemas dispersos homogéneos, o sea, las soluciones y las disoluciones. ¿Ya? Eh, con respecto a este tema, ojo, hay que recordar de que generalmente cuando hablamos de soluciones, estamos hablando de formas farmacéuticas líquido-líquido y también sólidos a líquidos, que tienden a disolverse, ¿ya? Vamos a detallar más adelante estos parámetros. Para hacer una introducción a estos sistemas, vamos a ver, primero, ¿no? Esta ¿no? Soluciones o disoluciones, ¿ya? Eh, son las más utilizadas en el ámbito farmacéutico, ¿sí? Porque como habrán ustedes, hay bastantes formas farmacéuticas líquidas con respecto a los jarabes, ampollas, ¿no? Habrán encontrado bastantes formas farmacéuticas, ¿no? Y bueno, estas preparaciones, como son las más utilizadas, en algún momento se llegan, ¿no?, a tener una preparación de solución, muy aparte, como les había dicho, ¿no?, los jarabes, las ampollas, también podemos tener los colirios, o también se utiliza como un producto intermedio, ¿ya? Cuando vamos a preparar, ¿no?, una emulsión con alantoína, se necesita agua, ¿no? Y hay que recordar de que el agua es el disolvente universal por su baja toxicidad, aunque mayor parte de los nuevos principios activos no son muy solubles en agua. Y ahí es la importancia de la tecnología farmacéutica, de buscar alternativas, ¿no? Otra parte también es importante la disolución, porque el hecho de tener un principio activo bien disuelto tiene repercusiones, ¿ya? Estas repercusiones tanto biofarmacéuticas como tecnológicas, ¿ya? Eh, Vamos a detallar. En cuanto a las repercusiones biofarmacéuticas, ¿no?, aquellos que estén disueltos pueden atravesar las membranas y también pueden llegar a la circulación sistémica. Si no está bien disuelto, tendremos cambios en su biodisponibilidad y por lo tanto el efecto del principio activo será variable. Por eso es de que tienen que llegar a disolverse el principio activo para que aumente su absorción y su biodisponibilidad, ¿no? En cuanto a las repercusiones tecnofarmacéuticas, nos encontramos frecuentemente con principios activos poco solubles en agua, ¿no?, porque la mayoría de principios activos son hidrosolubles, ¿ya? Eh, Aunque también podemos dar el caso de que el principio activo no sea estable en la solución. Por eso el tiempo de vida de las formas farmacéuticas líquidas varía. Ahora se opta por preparar polvos en suspensión para que cuando se diluya recién empiece su tiempo de vida, pero es muy corto. Por eso es que cuando se hacen polvos para suspensión, su tiempo de vida de vencimiento, podemos decir, de esos productos son más largos. Pero una vez que se incluye el agua, son menos estables y tienden a perder esas propiedades terapéuticas, ¿no? Como es estable en la solución, nos dice, ¿no?, la tecnología farmacéutica tendrá que solucionar, ¿ya?, este tipo de problemas, ¿no? No solamente eso en la tecnología farmacéutica o la tecnofarmacéutica. También se puede utilizar si queremos, bueno, acelerar, disminuir o prolongar la acción, modificando de alguna manera su solubilidad. Recuerden, chicos, para que aumente, ¿ya?, la absorción tiene que haber solubilidad, ¿no? Si aumenta la solubilidad, aumenta la absorción, la biodisponibilidad aumenta, ¿ya? Entonces, conociendo esta introducción, ya vamos a conocer lo que es la disolución.
La disolución, dándole un concepto, es una dispersión molecular, ojo, que está constituida por dos o más componentes que forman un sistema homogéneo y monofásico. Antes se hablaba de dos componentes, pero no, ahora se utiliza hasta más de dos. Ya, vamos a ver quiénes están involucrados en esto. Uno, que es el disolvente, ¿ya? Que es el componente en el cual tenemos mayor proporción y generalmente está en estado líquido. ¿Ya? Luego tenemos el soluto, es el componente de menor proporción, ¿no? Generalmente se incorpora de estado sólido o también puede ser líquido, ¿ya? Y en algunos casos necesitamos el codisolvente, ¿ya? O también llamados cosolventes, ¿ya? Que simplemente aumentan la solubilidad del principio activo. ¿Ya? Bueno, los más conocidos, podríamos decir, están la glicerina, el etanol, el propilenglicol, ¿ya? Que estos son codisolventes, ¿ya? Entonces, la disolución tiene estos tres componentes, puede ser más todavía, pero estas son las tres principales. Incluso solo puede ser disolvente y soluto, pero eso va a depender del principio activo, ¿no? Qué características físico-químicas tenga. Ahora, hay que recordar que la solubilidad se define como la concentración máxima de soluto capaz de disolverse en un disolvente determinado a una temperatura concreta, ¿sí? Yo no voy a tener más soluto y menor disolvente, ¿sí? Ahí ya no hay solubilidad, ¿ya? Todo regido a una cierta temperatura, ¿ya? Hay que tener en cuenta también, chicos, ¿ya? De que si aumenta la solubilidad, una vez más le digo, va a aumentar, ¿no?, la biodisponibilidad. Eso tenganlo presente siempre, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿ya? ¿No? Los tamaños, ¿cómo los clasifican, no? Según las farmacopeas, generalmente recurren a las expresiones de tipo cualitativo para expresar la solubilidad de ciertos principios activos, en la cual clasifica los principios activos en función a cuánto disolvente necesitan para disolver una parte de soluto, ¿ya? O sea, partes de disolvente en peso necesarios para disolver una parte de soluto, ¿ya? Por ejemplo, este cuadrito, si nosotros hablamos del término muy soluble, quiere decir que necesitamos una parte o menos de una parte de disolvente, ¿sí? Entonces, eso estamos hablando de una sustancia que es muy soluble. Ahora, para que nosotros digamos o utilicemos el término fácilmente solubles, es que necesitamos de 1 a 10 partes de disolvente para disolver una parte de soluto, ¿ya? Es como decir, si les pongo un ejemplo de agua y de azúcar, necesito una molécula de glucosa para que pueda disolver, en ese caso, 10 partes de agua, ¿sí? O sea, para 10 moléculas de agua necesito solamente una molécula de soluto, ¿sí? O también acá, fácilmente soluble, nos está diciendo el rango entre 1 a 10. O también puede llegarse a disolver una molécula de glucosa en una molécula de agua. Si es soluble, nos está dando ese rango. Podemos decir que es fácilmente soluble. Si supongamos que el término que utilizamos es soluble, es de que, tomando como ejemplo el agua con el azúcar, tenemos entre el rango de 10 a 30 moléculas de agua, ¿no?, que se necesitarán para disolver una molécula de glucosa. Si sucede este caso, estamos hablando de un término soluble. Para utilizar el término poco soluble, estamos refiriéndonos a que, ¿no?, vamos a necesitar de 30 a 100 moléculas de agua, tomando como ejemplo de glucosa
y agua, ¿ya? Ahora, si nosotros decimos prácticamente insoluble, es porque necesitamos más de 1000 moléculas de agua para disolver una molécula de glucosa, ¿ya? Espero que hayan entendido esta partecita. Por eso es que en algunos casos, ¿no?, se le dice muy soluble, fácilmente soluble, soluble, poco soluble. Algunos prácticamente insoluble o insoluble nada más, ¿no? Espero que hayan entendido esa parte, las partes que se necesitan de disolventes para disolver una parte de soluto, ¿ya? Solo una parte de soluto. Ahora vamos a ver la solubilidad y expresiones de la concentración, ¿ya? La solubilidad se puede proporcionar de diferentes maneras y acá está dando en porcentajes o siempre expresiones. Por ejemplo, ahí tenemos el primer asterisco, el porcentaje peso sobre peso, que quiere decir que estamos refiriéndonos gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución, ¿ya? Si nosotros decimos tengo 1 gramo de soluto, ¿ya?, necesitaré, está disuelto en 100 gramos de disolución, equivale al 1%, ¿ya? Ahora, si nosotros decimos porcentaje de peso sobre volumen, entonces estamos refiriéndonos gramos de soluto, pero en ese caso por cada 100 mililitros de disolución, ¿ya? Ojo, porque estamos dando peso volumen. Es lo mismo, o sea, 1 gramo de soluto en cada 100 mililitros nos equivale al 1%, ¿ya? Ahora, si nosotros nos referimos a la molaridad, estamos hablando de moles de soluto partido en 1000 mililitros de disolución, o sea, en 1 litro de disolución, ¿ya? Ahora, si nosotros decimos molaridad, son moles de soluto partidos en 100 gramos de disolvente. Ojo, miren la diferencia. Molaridad es en mililitros y molaridad es en gramos, ¿ya? Si nosotros hablamos de fracción molar, estamos diciendo que son moles de soluto entre moles totales de la disolución, ¿ya? Hay que recordar que nos dicen que estos 3 últimos son las más precisas. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver, ¿no?, otro punto importante, que es el análisis termodinámico del proceso de disolución. Ojo, acá vamos a trabajar con, ¿no?, la energía libre de Gibbs, ¿ya? Entonces, la variación, ¿no?, del incremento de la energía de Gibbs, o sea que tiene una función termodinámica, es igual al incremento de la entalpía de disolución, todo esto, menos la temperatura, ¿ya?, por la variación de la entropía de disolución. O sea, esto está expresado en fórmula, ¿ya? Pero para empezar hay que darle un concepto de qué es entalpía y qué es entropía, ¿no? Entalpía nos dice que es la energía que el sistema es capaz de intercambiar con el medio, ¿ya? Ojo, es la energía que es, ¿no?, que el sistema es capaz de intercambiar con el medio. Puede absorber o puede ceder energía, ¿ya? Y la entropía es la energía no disponible, ¿ya? Da un grado del orden o desorden del sistema, ¿ya? Hay que diferenciar estos dos conceptos, ¿ya? Entonces, viendo la energía libre de Gibbs en fórmulas, ahí tenemos, ¿no?, el incremento de la energía libre de Gibbs es igual, ¿no?, al incremento de la entalpía de disolución menos la temperatura por la variación de la entropía de disolución, ¿ya? En fórmulas está expresado así, ¿ya?, para que ustedes lo tengan conocimiento de este tipo de ¿no?, análisis termodinámico. Pero vamos a tener dos casos en este caso, ¿no? Por ejemplo, este caso, ¿sí?, líquido, ¿no?, en la cual tenemos de soluto y disolvente también líquido. En la primera etapa, por ejemplo, vemos en el primer tubo, el primer frasco,
el soluto viene a vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas que hay, ¿no? A este proceso se le dice proceso endotérmico, no produce calor hacia el exterior, ¿sí? Y para que esto suceda hay que aportar energía, ¿ya? Para que en la cual las películas de solvente que van a tener que separar para dejar las partículas del soluto penetren. O sea, en el primer gráfico nosotros le damos un movimiento, vemos en el segundo frasco que ya se está mezclando, ¿sí? Que ya se está mezclando. Y la segunda etapa que pasa, ¿no?, en este proceso, que es el tercer frasco de gráfico que tenemos, ya se produce la solvatación del soluto, ¿ya? Generalmente por las fuerzas de Van der Waals o los enlaces de hidrógeno. O sea, ese proceso es exotérmico. Las partículas del soluto son atraídas por las partículas del solvente y ahí tenemos una solución homogénea, ¿ya? Hay que tener en cuenta de que cuando les he dicho de que hay que aportar energía para que haya un proceso de homogeneización, la energía lo podemos traducir como trabajo o fuerza. Y nosotros al sacudir o al dar movimientos es porque hemos dado energía. Por eso es de que en el tercer frasco ya hay una solución homogénea, ya que está dispersa, claro, ¿ya? Espero que me hayan entendido, pero en su manual no se preocupen que yo les voy a pasar. Está ahí detallado con ejemplo. Ahora, vamos a ver otro caso. El otro caso sería el soluto sólido y el disolvente líquido, ¿ya? En este caso, la primera etapa, disculpen, en la primera etapa, el sólido pasa, ¿no?, por la etapa de la fusión. Pasa de sólido a líquido, ¿ya? Para que suceda esto, hay que aportar energía hacia un proceso endotérmico. Una vez que se tenga el soluto en estado líquido, ¿ya? Se va a mezclar con el disolvente, o sea, con el líquido. Por ejemplo, ahí tenemos el sólido que sea la sal y el agua normal. Cuando nosotros disolvemos, encontramos ya las moléculas ya esparcidas en todo el solvente, ¿ya? Y ahí tenemos la primera parte, que es endotérmica. Y la segunda parte va a ser exotérmica, porque le vamos a dar movimientos mezclar para que haya un mezclado homogéneo, ¿no? ¿Y por qué se le dice también mezclado homogéneo en este caso? Porque nosotros, si agarramos la parte profunda de esa solución, va a tener la misma concentración de sal que en la parte superior. Si nosotros, claro, comparamos, ¿no?, la parte inferior con la parte superior, ¿ya? Es una mezcla homogénea, ¿ya? Espero que me hayan entendido estas dos partes para que tengan una idea de solución tanto en líquido como en sólido, pero en este caso hay diferentes, ¿no?, etapas, ¿no?, en la cual se va a llegar a tener, ¿no?, una solución homogénea. Luego vamos a tener los tipos de disoluciones. En este caso podemos encontrar tres tipos de soluciones, ¿sí? Uno, tenemos las ideales, ¿ya? Que es un modelo idealizado y simplificado en la cual, para conocer la solubilidad ideal, ¿ya?, en la que la solubilidad solo depende, ¿no?, de las propiedades del soluto, ¿ya?, muy independiente de lo que tenga el disolvente o qué tipo de disolvente utilicemos, ¿ya? Es un modelo idealizado, su nombre dice ideal, que no considera las interacciones entre las moléculas de distintos componentes. La disolución de este soluto depende únicamente de las propiedades del soluto y la solubilidad ideal depende del disolvente, ¿no? No hemos visto muchos casos en este caso de soluciones a nivel de farmacia, porque no vamos a encontrar ese tipo de soluciones ideales en farmacia. Lo que sí vamos a encontrar son las
soluciones reales, ¿ya? Porque esto se absorbe o también desprende calor durante el proceso de mezclado, ¿ya? Porque si nosotros echamos agua con azúcar, el azúcar no se va a disolver por sí solo. Tenemos que darle energía, movimiento, ¿ya? Para que puedan mezclarse. Entonces son soluciones reales, ¿ya? Luego tenemos otro modelo que son las regulares. Son las que un disolvente no polar y un soluto no polar, ¿no? Vamos a encontrar en este tipo de soluciones regulares, ¿ya? En este caso podemos aplicar, ¿no?, ciertas ecuaciones de solubilidad del principio activo. A diferencia de las ideales, en este el calor de la mezcla es cero, ¿ya? Que es endotérmico debido a ciertas cohesiones o choques entre el soluto y disolvente. Se tiene en cuenta que el disolvente, ¿ya?, nos sirve solo para predecir la solubilidad del principio activo no polares. En realidad lo que ocurre es que trabajamos con solutos polares y disolventes polares, ¿no? El agua es el que más se va a utilizar como elección. Solo se mide la solubilidad, ¿ya? Para que tengan en cuenta. O sea, lo que más vemos y se utiliza en farmacia son las reales, ¿ya? Para predecir la solubilidad, ¿no?, de estos principios activos, es implicado utilizar ciertas fórmulas, ¿no?, lo que hace estimar la solubilidad del agua a partir de los coeficientes de reparto, ¿no? Como vemos, siempre se utiliza el agua para medir esa solubilidad, aplicando ciertas fórmulas, ¿ya? Bueno, chicos, esta solamente es una clase introductoria para que repasen, ¿ya?, lo que es la solubilidad, la importancia de la solubilidad, la importancia, ¿no?, de tipos de disoluciones, cómo está compuesto por la disolución. Ya habíamos hablado como mínimo por 2, puede ser más. Algo nuevo para ustedes capaz es el codisolvente. En farmacia se utiliza bastante los codisolventes, ¿ya? Y por eso es necesario que ustedes tengan conocimiento de esto y aprendan, ¿ya?, un poco más, porque mientras vamos entrando más al curso, vamos a estar hablando más de este tipo, porque recuerden que la mayoría de los preparados farmacéuticos empiezan, ¿no?, de ser líquidos, pero a partir de sólidos. Y siempre se va a tener que mezclar para tener una solución homogénea y podemos diluirlo a más disolventes. Podemos utilizar 2 disolventes, el agua y el etanol. Y el etanol se considera como codisolvente porque va a ayudar, ¿no?, a que el principio activo sea más soluble, ¿no? Bueno, chicos, ya les vemos, nos vemos para la siguiente clase, que ya vamos a terminar con esta parte de, ¿no?, preformulación 1. Nos vemos, bye.